Radio Red de RCN Radio, llegando a todo el centro del país por los 970M en Bogotá, en el Valle del Cauca. Escúchenos por los 1200 AM y en Antioquia por 710 AM. También en redes sociales, Facebook como Radio Red y Twitter como @RadioRedCo. En medio de semejante mar de opiniones, noticias, sucesos deportivos, acontecimientos musicales o hechos trascendentales que pasan a diario, no se puede pescar en río revuelto. La gente quiere escuchar lo que vale la pena, las opiniones valiosas, lo que realmente interesa. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llegó Radio Red de RCN Radio, con la opinión que usted quiere, con la información que vale la pena. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá. Radio Red, atrapa lo que vale la pena. Amor a Colombia, 15 años llegando a los hogares colombianos, todos los sábados de 12 a 1 de la tarde, con lo mejor de la cultura colombiana. Amor a Colombia, 15 años continuos en Radio Red de RCN. Amor a Colombia, ABC. Dirige Alberto Borda Carranza. Domingo Global, Radio Red RCN, 970 AM. La mejor programación del domingo en su radio. 8 de la mañana. Personajes en Radio Red. Dirige Wilson Mueces. 10 de la mañana. Notas en Red. Con la dirección de Sergio Restrepo. Domingo Global. Domingo Global. En Radio Red de RCN, 970 AM. Grandes audiencias. Estos dos llegó a 25 goles. En medio de semejante mar de sucesos deportivos, uno no puede pescar en río revuelto. Hay que atrapar los que realmente apasionan a la gente. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llega Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red. Atrapa lo que vale la pena. En medio de la oleada de acontecimientos cotidianos, el gran desafío es atrapar la verdad. Capturar lo que al país y a su gente más puede importar. No para pescar en río revuelto, sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica. Para eso es preciso disponer de una buena red. Y por eso estoy con ustedes en Radio Red de RCN Radio. La hora de la verdad, de lunes a viernes, por Radio Red de RCN. Bogotá 970 AM, Medellín 710 AM y Cali 1200 AM. La hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos. Radio Red Bogotá 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. 24 horas de contenido en vivo. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Tiene toda la razón el presidente Iván Duque cuando exige como condición elemental, pero absolutamente indispensable para los diálogos,
con los indígenas o con cualquier otro colombiano que quiera presentarle peticiones respetuosas a las autoridades, la de que suspendan las vías de hecho y que levanten el bloqueo que tienen sobre medio país. Así no se puede ejercer el derecho, independientemente de que los indígenas tengan o no tengan razón, y evidentemente no la tienen, pero suponiendo que la tuvieran, esta no es manera de demandarla. Las razones en los estados democráticos se discuten a través de las leyes. Las autoridades tienen la obligación de escuchar las peticiones respetuosas que se le formulan y la obligación de responderlas oportunamente. Y si tienen razón los indígenas por convenios que se hayan celebrado con ellos y que no se hayan cumplido, convenios cuya juridicidad hay que mirar de cerca, porque eso pues de que a través de extorsiones, tomándose la carretera panamericana, citen a un ministro y el ministro tenga que firmar un papel cualquiera que él sea, o tenga que emborracharse como los indígenas, como hacía de manera tan desenfadada al que llamamos minchirrinchi. Ese no es un sistema para ejercer la democracia en Colombia, ni eso es tolerable, ni eso es aceptable. El presidente no se puede ir al sur del país para quedar de unos peticionarios y de unos ciudadanos de orden jurídico y atacando el derecho de los demás colombianos, quieren ejercer una protesta o presentar unas peticiones. Los indígenas, 20.000 o 25.000 o 30.000, no nos pueden poner contra la pared a 48 millones de colombianos a través de este tipo de acciones de hecho. No puede ser. La señora ministra del Interior lo ha dicho. Las vías de hecho no son el camino para ejercer el derecho. No lo han sido, no lo son y no se puede tolerar que lo sean. Es muy grave lo que ha pasado con los indígenas. Sería discutible saber si la fuerza pública ha debido intervenir en su momento y en el momento oportuno para impedir semejante concentración de gente sobre la vía panamericana. El asunto ya está hecho, el daño está causado, pero ese daño no se puede agravar con otros adicionales. Porque si esto prospera, imagínese usted lo que va a pasar aquí en Colombia. Entonces mañana va a ser en el Chocó, pasado mañana en el Catatumbo, después en Arauca, después en el nordeste de Antioquia, o en el sur de Antioquia, o en el sur de Bolívar, o en el norte de Caldas, o en cualquier parte. El que tenga una petición para hacer sabe que el camino es bloquear las vías, agredir a los demás, atacar a la fuerza pública y exigir la presencia del presidente de la República para que acepte las exigencias que se le hacen, porque obviamente el presidente va allá, se somete a ese juicio de residencia, abandona su soberanía y su carácter de jefe de Estado y queda en manos de los indígenas secuestrado. ¿Y cómo sale de allá? Aceptando lo que le impongan. Y eso así no puede ser. La democracia colombiana no se puede manejar de esa manera. El derecho en Colombia tiene que prevalecer sobre las vías de hecho, o si no, este no es un Estado de Derecho como dice la Constitución, sino que es un Estado de vías de hecho y el que tenga más fuerza que la ejerza y el que sea capaz de mayores golpes contra la sociedad colombiana y contra los demás colombianos, que ese tenga ventajas, de manera que llegaríamos al sistema del derecho del más fuerte. El más fuerte es el que gana, el más fuerte es el que exige y el más fuerte es el que consigue. Eso no se puede aceptar, no se va a aceptar. El presidente Iván Duque no puede ir a someterse a ese juicio de residencia. Ya estuvo la ministra del Interior y nos parece pues que fue demasiado para una protesta indígena. En su momento, como ministro del Interior, yo no me sometí a ese tipo de juicios. Los invité a Bogotá y los tuve en Bogotá en mi despacho, discutiendo qué era lo que querían. Y mandé al viceministro del Interior de entonces para que hiciera presencia con ellos y discutiera con ellos lo que hay que discutir. Mucha ceremonia y mucha condescendencia se tuvo, pero no más de ahí.
pero no más de ahí. Esto que están exigiendo es totalmente inaceptable. El país está paralizado, los daños son inmensos. 48 millones de colombianos no pueden seguir sufriendo la afrenta de 15, 16 o 20.000 o 50.000 de nuestros conciudadanos que resuelvan salirse del orden jurídico de la nación para penetrar por el camino escabroso de las vías de hecho e imponer condiciones a los demás a través del gobierno nacional. El presidente de la República tiene toda la razón, tiene todo el respaldo del pueblo colombiano, y lo que queda es que la fuerza pública haga lo suyo y que se impida que unas personas que están violentando el derecho de los demás sigan con estos actos atroces en contra de la ciudadanía colombiana, porque hay que ver las penurias, hay que ver los dolores, los sufrimientos y las pérdidas a que están siendo sometidos ciudadanos que no tienen nada que ver con las protestas indígenas. Son los camioneros, son los que tienen que transportarse a distintos lugares del país, son los enfermos, son los colombianos que tienen en el derecho a la movilidad uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. Presidente Duque, firme como una roca. El país lo respalda y los indígenas tienen que salir de los cauces de las vías de hecho para penetrar por los caminos del derecho. Y queremos conocer esos acuerdos a los que se refieren. Los colombianos tenemos derecho a verlos, entre otras para examinar su legitimidad y para saber por qué, sobre todo el presidente Santos, se dedicó a firmar con ellos, con chirrinchi o sin chirrinchi, acuerdos que comprometían el porvenir de la nación. Tenemos que saberlo, si eso está inscrito o no está inscrito en el presupuesto nacional, si eso está respaldado por alguna forma de legitimidad o si se trata simplemente de una especie de atraco de unos ciudadanos colombianos en contra de otros, ejerciéndolo a través del gobierno nacional legítimamente instituido en las urnas. Presidente Duque, firme en el cumplimiento de sus deberes. Los colombianos lo acompañamos. Señores indígenas, admitan que esto es una democracia y que esto es un Estado de Derecho. Quiten esas piedras de la vía y presenten sus peticiones como todos y estaremos dispuestos a hacernos ecos de ellas en la medida en que ustedes las presenten como las presentan todos los demás colombianos. Ustedes no son ni mejores ni peores que todos los demás. Acéptenlo y entremos por las vías del derecho y ejerzamos los derechos democráticos, y el derecho de la protesta es uno de ellos, como lo tenemos que ejercer, sin violentar el derecho ajeno. Escuchaban el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos. En la hora de la verdad son las 7 de la mañana, 23 minutos. Soy Margarita Bernal y cada vez que abro el periódico veo todas las oportunidades que tengo para crecer. Margarita es cliente del Banco Popular y junto a ella pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Quiero contarles, queridos amigos, muy al oído, que hay una buena noticia para celebrar. El señor ministro de la Vivienda acaba de ser exaltado como uno de los líderes jóvenes más importantes del mundo y acaba de ser reconocido como tal en el Foro Económico Mundial. ¿Cómo les parece esa noticia? ¿Qué tal la noticia de este ministro? El más joven seguramente del gabinete de doctor Fernando. Y no sé si de la historia de los ministros en Colombia. ¿Cuántos años tendrá? Jonathan Malagón, ya le digo cuántos años tiene Jonathan. Es muy jovencito, pero ha sido reconocido como uno de los jóvenes más influyentes y más significativos del mundo. 34 años. 34 años. Bueno,
Entonces, el ministro Jonathan Malagón ha sido exaltado como uno de los jóvenes más influyentes y más importantes del mundo en el Foro Económico Mundial. Eso es un orgullo para Colombia. Ese es un consuelo en medio de tantos azares y de tantas miserias. Levantemos el corazón siempre ante las cosas buenas que tenemos. Y que no todo tenían que ser por cuenta de los deportistas, de los ciclistas y de los futbolistas. Esto es un joven de primera condición que empieza a desempeñar su cargo en el Ministerio de la Vivienda y que ha sido reconocido en el Foro Económico Mundial como uno de los jóvenes más importantes del mundo, Jonathan Malagón. Retos inmensos los que enfrenta además el ministro Malagón en la cartera de vivienda. Inmensos, pues como todos los ministros. Oiga, ha pasado por una cantidad de cargos. Estoy viendo la hoja de vida de Jonathan Malagón. Estoy sencillamente aterrado. Miren, fue miembro de las juntas directivas del Fondo Nacional de Garantías, de la Unión Latinoamericana para la Vivienda, de la Federación Latinoamericana de Bancos, que usted muy bien conoce, doctor Fernando, de la Liga de Lucha contra el Cáncer, del Club de Banqueros y Empresarios. Fue director de sección de análisis macroeconómico y sectorial de Fede Desarrollo. Fue gerente general del programa de telecomunicaciones sociales de Colombia, de Compartel, bueno, entre otros tantos cargos. Una persona brillante. Malagón, nacido en Riohacha, en La Guajira. ¿Estuvo en la Federación Latinoamericana de Bancos? Sí, señor. Vea pues. Hubiera sido su jefe yo muchos años antes. Pero, bueno, así es la vida. En todo caso, una gran noticia para los colombianos, se las contamos al oído para que nos llenemos de orgullo y para que sepamos que tenemos jóvenes de esa calidad y de esa condición, además sirviéndole al país en un ministerio. Y tenemos unos ministros muy jóvenes. Mintic, la ministra de Mintic es una mujer muy joven también. La doctora Constaín. La doctora Constaín. La doctora Silvia Constaín, sí señor. Y la ministra de Educación también es una mujer muy joven. Bueno, entonces... Bueno, sí es cierto, sí, es un gabinete, un gabinete, ¿cómo le llaman a eso? Bueno, paritario lo es, pero además sí, la mitad o más de la mitad son muy jóvenes y la otra mitad no lo son tanto. Pues me refiero, por ejemplo, a la ministra de Justicia, de la que se dice que está preparando la salida del ministerio. La ministra de Justicia, la doctora Borrero, Susanita. Eso se lo decimos al oído. Eso se lo Como al oído les contamos que vea lo que está pasando en Europa y en el mundo desarrollado. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y es que la tecnología está avanzando a pasos tan agigantados que ya están examinando muy seriamente en Europa la posibilidad de una semana de 4 días hábiles. Sí, es un debate que se ha planteado y me parece que lo trae esta semana The Economist, la revista, en donde pues ya varias empresas han hecho este experimento, lo han hecho en el Reino Unido de manera exitosa, en el norte de Europa también se ha hecho de manera exitosa, y lo que dicen las empresas es que se aumenta la productividad cuando la semana es más corta y que les funciona mejor y los empleados son más felices. Así que bueno, es un debate muy interesante que incluso se podría plantear también por estas latitudes. Semanas de 4 días. No, Sergio, es que incluso la razón en realidad es al revés, ¿no? Es que, bueno, evidentemente estar más feliz y tener un mejor ambiente laboral aumenta la productividad, pero que uno reduzca la semana laboral a 4 días viene de un aumento de la productividad. Claro, viene de que hay más tecnología, de que las cosas se hacen más fácil y más baratas, y por eso podemos darnos el lujo de eso. En Colombia, pues la verdad es que no. Por eso, y no pueden producir más, porque producir más es contraproducente, es un exceso de producción. Bueno, pero eso también ayuda a que se activen otros sectores de la economía, ¿no? El sector claro del turismo, que por sí. ejemplo. Bueno, claro que sí, Sergio, pero es que en el turismo también va a haber semanas de 4 días. Claro. Tocaría hacer toda una reorganización, un reacomodo. Eso es el resultado de la innovación y de la tecnología, que está avanzando a unas velocidades vertiginosas y de lo que estamos lejísimos. Porque aquí estamos pensando en otras cosas y estamos discutiendo, aquí estamos tirando piedra en las carreteras. Tratando de desbloquear las carreteras. Yo pensé que me iban a hablar ustedes a mí además de la máquina de física cuántica que permite que logró que regresar el tiempo a unos milisegundos. Sí. Impresionante. Pensé que me iban a hablar de eso. Sí, también. Oiga, doctor Fernando, usted está hablando de innovación. Impresionante la noticia. Estoy hablando de innovación. Sí, claro, por eso. Sí, y una partícula que lograron regresar en el tiempo. Pero un desafío que tenemos en Colombia,
y que no hemos entrado por ese camino, estamos muy lejos y nos está dejando el bus de la historia, porque estamos dedicados muy a otras cosas. Aquí seguimos pues con el corte de franela. Y aquí seguimos con indígenas tirando piedra con cauchera, doctor Londoño. Y con indígenas tirando piedra con cauchera y las fuerzas del orden soportándolas. Sí, no siempre con cauchera. Recuerden ustedes que los indígenas también se arman. Desde luego. No, pero los políticos yendo a hablar con ellos y a sentarse a dialogar y pidiéndoles permiso para ver si hacemos fracking o no. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Pidiendo perdón para ejercer el derecho. Y ejercemos el derecho y salimos por el mundo a explicarlo y a decir, no, miren, no estamos en contravía de los procesos de paz celebrado con estos bandidos. Oiga, señor Brunori, son un puñado de bandidos y somos 48 millones de colombianos que los estamos soportando. ¿Usted está muy de acuerdo con la violación de las niñas? Dígalo. Pues no se refiere a eso, ¿no? ¿Ah? No se refiere a eso. Calladito la boca. ¿Y al narcotráfico? Tampoco. Eso no es una causa de las violencias y de los excesos que se cometen en Colombia. Calladito la boca, porque ahí se tropieza con las FARC. Una vez que hable de narcotráfico, diga, ¿quiénes son los narcotraficantes? Esos que usted está defendiendo. Pero uno no entiende cómo estos sectores de la ultraizquierda en Colombia envían cartas, presionan a la ONU, a la fiscal de la Corte Penal Internacional, para que quieran obligar de alguna manera al gobierno del presidente Iván Duque para que se sancione y para que se promulgue una ley que está llena de errores y que fue objetada por conveniencia. Entonces, para estos señores, ahí no existe la soberanía, sí pueden intervenir agentes extranjeros, pero cuando nosotros necesitamos buscar ayuda internacional como para ayudar a los venezolanos, ahí sí les parece que esa intervención no es legítima. ¿Quién lo entiende? Bueno, y Sergio nos tiene una noticia de mucha repercusión para Colombia. Sí, la señor. Noticia de la condena por el secuestro de Fernando Valda en Bogotá. Sí, señor, 2 condenas. Se trata del exagente Raúl Chicaiza. Recordemos, el que estuvo físicamente aquí en Bogotá. Pero ¿y si lo secuestraron aquí, pues dónde iba a ser el secuestro? No, porque también hay otros imputados que son los cerebros de esta operación, que eran, digamos, los condenados de ayer en Ecuador, en Quito, son Raúl Chicaiza y Jessica Falcón, que son agentes operativos del secuestro, autores materiales del secuestro de Fernando Valda en el año 2012. Ayer se conoció este fallo, es una sentencia que pues, en realidad es muy, muy pequeña para lo que fue o para lo que ocurrió. Los condenaron a 1 año, 9 meses y 22 días a cada uno de ellos. Pero lo que pasa es que ellos, como dice Fernando Valda, ellos son el tercer eslabón de esta cadena. Y más arriba de ellos pues están todas las personas que se inventaron ese plan para secuestrar al exdiputado ecuatoriano en Cedritos, en el norte de Bogotá. ¿Y eso fue aquí contra la voluntad de las autoridades colombianas o contando con su participación? Yo creo que la justicia colombiana debe examinar con mucho detenimiento este fallo de ayer, porque de ahí se deben desprender muchas más pistas que, pues... Pero se están refiriendo solamente al secuestro en Cedritos. Al secuestro en Cedritos. Y el secuestro posterior que desembocó en la expulsión de Fernando Valda, de hecho, para mandarlo en un avión cargado con toda su familia, incluyendo a una niña colombiana. Claro, es que recordemos, como ese secuestro falló, porque lo tuvieron que dejar tirado en la autopista. Porque una parte de la policía intervino porque no estaba advertida. Y unos taxistas también que reaccionaron. Y unos taxistas, claro. Entonces fallaron en ese secuestro y pues lo que hicieron fue pedir por la vía diplomática que les entregaran a Fernando Valda y pues Juan Manuel Santos, quien había sido su poderdante además, porque Fernando Valda había sido abogado defensor de Juan Manuel Santos en el proceso de Sucumbíos, por el bombardeo contra el campamento de Raúl Reyes. Pues Juan Manuel Santos, ni corto ni perezoso, montó a Fernando Valda y a su familia en un avión y lo entregó al régimen de Correa, y allá estuvo preso en una cárcel en Guayaquil. Bueno, queridos oyentes, ustedes si han sido seguidores de La Hora de la Verdad, nos habrán oído decir que por qué en los Estados Unidos no se le exige a los emisores de tarjetas de crédito que no hagan operaciones en Venezuela.
Así de sencillo. Sí, señor. No estamos... Las no principales, estamos... ¿no? American Express, Visa, Mastercard. Bueno, ¿qué está pasando en ese particular? Pues una alta fuente del gobierno federal de los Estados Unidos le confirmó a la agencia de noticias Reuters que están considerando precisamente bloquear o ordenarle a estos operadores de tarjetas de crédito y de débito que cesen sus operaciones en Venezuela, que no permitan transacciones desde nuestro vecino país. Eso, doctor Londoño, en la práctica significaría pues que la gente ya no podría transar con sus tarjetas de débito y crédito y quedarían completamente bloqueados, y eso pues lo que hace es más presión contra el régimen usurpador de Nicolás pero Maduro. También, yo sé que ustedes no están de acuerdo conmigo, pero también o sea, ¿qué va a pasar con toda la gente que compra todo con tarjeta? Pues que se Porque va a quedar sin, no ¿qué va a pasar? Que se va a quedar sin poder comprarlo, y ya cuando Pues vean claro. que no pueden comprarlo, tienen que ir a sacar a Nicolás Maduro del poder. Pero claro, ¿qué va a pasar con ellas? Pues lo mismo que está pasando con los que no teniendo tarjeta de crédito no tienen con qué comprar nada. Porque también hay que decirlo. Porque lo que es inaudito es que los boliburgueses, los ricos, los que se robaron la plata, esos sí puedan hacer lo que les dé la gana con tarjetas de crédito expedidas en los Estados Unidos. O en cualquier país, doctor Londoño, porque lo que pasa es que esto ya sería un bloqueo que, pues como Visa y Mastercard principalmente son los que procesan las transacciones de todos los bancos, independientemente de qué país sean emitidas las tarjetas, pues ya quedarían completamente bloqueados y aislados. Y es cierto, doctor Londoño, hay mucha gente que aún vive de manera muy cómoda, podríamos decirlo, en Venezuela, porque tienen cómo hacerlo, y lo hacen en gran parte a través de las tarjetas de débito y crédito expedidas fuera de Venezuela. Así que esa gente ahogada, esa gente desesperada, esa gente incómoda, asfixiada, pues ya la cogería también en contra del régimen y sería un factor más de presión en contra del usurpador Nicolás Maduro. Pues eso es obvio. Es que la idea es, pues no estaban considerando la opción militar, Vanessa. La estaban considerando. Esto es mucho menos que una opción militar. Es decir, señores, los que tienen tarjeta de crédito, ¿con qué la van a pagar? Vanessa, contésteme, ¿con qué pagan las tarjetas de crédito? No, pero también son las tarjetas de débito. Lo que quiera, ¿las pagan con qué? ¿Con bolívares en Venezuela? ¿O las pagan con dólares en los Estados Unidos? Sí, o con pesos en Colombia. O con pesos en Colombia. Pero pensemos en el gran volumen. Es con dólares en los Estados Unidos. ¿De dónde sacaron los dólares? Sí, bueno, lo que pasa es que es una medida que afecta a todo el mundo. Y de eso se trata, que afecta a todo el mundo para que ya finalmente todo el mundo deje la comodidad y se vaya contra el régimen, porque todavía hay mucha gente que no se ha querido ir. Entonces, hay mucha gente que vive todavía cómoda. Tomemos, pero Ave María, pero pregúntele a Cindy cómo puede vivir cierta gente en Venezuela, comprando exquisiteces y encontrando todo lo que quieren. ¿Y con qué lo pagan? Con dinero que tienen en el exterior, ilícitamente, por supuesto. Claro, pero el 80%, el 90% de la población está en la pobreza. Sí, exacto. Exactamente. Esos no tienen tarjeta de crédito expedida en los Estados Unidos. Ni tampoco tarjetas de débito. Entonces, ¿quién tiene tarjeta de crédito expedida en los Estados Unidos? Los ricos, que se volvieron para Venezuela a vivir como ricos con tarjetas de crédito en el bolsillo. Sí, doctor, eso no es justo. Pero también viene esa venta de las remesas, la gente que tiene sus hijos o sus familiares afuera y abren cuentas aquí. Y les que no son ricos dinero. ni corruptos del régimen. Exactamente, o sea, sino que trabajan y uno les deja de repente una tarjeta o algo allá en casa para que se puedan mantener. Es el caso, sí, señora. Claro, pero esa gente... Bueno, y a propósito, gente que no tiene nada que ver, pero bueno. Y a propósito, ¿qué se sabe del sujeto ese que anda por aquí comprando caballos y trayendo Andrade, caballos? ¿no? Emmanuel Andrade. ¿Qué ha pasado con él? Pues no hemos tenido ningún reporte o algo ni de deportación ni de nada. Lo último que supimos era que le iban a dar visa de inversionista por traer aquí todos esos caballos. Pero tampoco lo hemos pedido. Sí hemos pedido a Migración Colombia que nos diga cuál es el estatus de ese señor en Colombia. Hay que hacerlo. Lo pediremos. Lo pediremos. Es que uno no recibe cuando no pide, querida Cindy. Hay que pedir. Entonces sabemos que ese señor está ilegalmente en Colombia, que pretende ser inversionista con dinero robado del pueblo venezolano.
Eso es así. Y entonces no estamos dejando entrar a venezolanos a Colombia que sean vecinos del régimen y estamos dejando entrar al hijo de un ladrón del régimen, un muchacho de 22 años, y su papá hizo acuerdo con los Estados Unidos para una pena más breve, pero entregando $1.000 millones. Es que, ¿de qué pájaro estamos hablando? Sí, no, de uno muy grande. Bueno, doctor Londoño. Muy bien. Muy bien. ¿Qué está haciendo Migración Colombia y qué está haciendo el gobierno colombiano en ese caso? Pues importante que respondan a esa pregunta y, en efecto, intentaremos contactar a Migración Colombia, a los responsables de este tema, porque pues Migración Colombia ha sacado el pecho de cuántas veces le ha cerrado la puerta a los familiares de Maduro, a los amigos del régimen, pero pues por aquí parece que se les está colando uno y no se han dado cuenta, o se han dado cuenta y no han querido hacer nada. Claro, y él no vino solo. Él mandó por delante a otro que le compró el sitio donde tiene la cuadra de caballos y está identificado el lugar y se le ha denunciado a las autoridades. Y Migración Colombia no hace nada. A ver, señor, ¿cómo es que se llama el de Migración Colombia? Es que tiene Christian Kruger, el doctor Christian Kruger. A ver, señor Kruger, explíqueme, usted pues que ha sido tan rotundo y tan fuerte, y es que no vamos a aceptar a los parientes de Maduro, pero a los que se robaron la plata con Maduro, a eso sí. A ver, señor Kruger, cuéntenos cuál es su posición frente a este señor Andrade y frente a los testaferros y amigos de Andrade. ¿Por qué no organiza ahí sí un avioncito y los deporta a todos? Porque no están en Colombia legalmente y porque Colombia no puede ser el alcahueta de los ladrones del pueblo venezolano. Claro que hay quienes dicen que este señor pues es el hijo y él no se robó la plata, pero la plata que tiene y que está utilizando en Colombia es plata robada. Ay, entonces... ¿Y robada de quién? ¿Y cómo? El papá era escolta del señor Chávez, ¿no? Ese era su oficio. Y llegó a ser ministro de Hacienda o altísimo cargo. Tesorero, ¿cómo le parece? Tesorero de Venezuela. Se robó miles de millones de dólares. ¿Y esa es la plata que viene aquí? No, señor Kruger. Explíquenos cómo es la historia. Sí, tiene que ser mucho, pero mucho dinero, porque si pagó a la justicia norteamericana para arreglar sus problemas, pues como cuenta usted, doctor Londoño, más de $1.000 millones, pues ¿cuánta plata está trayendo a Colombia? Pero eso salió en todos los periódicos, eso no me lo estoy inventando yo. Sí, también le dejó 17 caballos de raza al FBI. Imagínese. Hablando de temas de justicia, hay una reunión muy importante de alto nivel en Colombia el 28 de marzo del 2019, en unos pocos días. Desde las 8 de la mañana, doctor Fernando, habrá una cita muy importante en un foro que organiza la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, con el apoyo del Departamento de Estado, y en este caso participa nuestra universidad, la Universidad Católica, en un foro que se llama Crimen Organizado Transicional, Tendencias y Cooperación Bilateral, un evento que va a contar con la participación del doctor Kevin Driscoll, vicefiscal general adjunto, y también con Arthur Wade, que es el director de la sección de antinarcóticos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El tema central, doctor Fernando, el tema narcotráfico, analizando temas tan importantes como el caso de Jesús Entrich y el fiscal Bermeo. Mire usted para dónde van apuntando estos temas. Es entrada libre para que los que quieran asistir lo puedan hacer. Y el de Catatumbo. Sí, señor. Y el de todos los bandidos. Y el de Fabián Ramírez. Y el de todos los bandidos de las FARC están solicitados por los Estados Unidos por narcotraficantes. Averigüe cuántos, que la lista es larguita. La lista es larga, bueno. Y de hecho, le insisto, si usted entra al Departamento de Estado va a encontrar los prontuarios, y ahí están. De hecho, no sabía yo, por Iván Márquez y por alias Timochenko, piden $5 millones, por Pablo Catatumbo $2.5 millones. Piden, no, ofrecen. Ofrecen, sí, señor. Ofrecen. Que ese podría ser un negocito interesante también. Bueno, y entonces nos vamos a hablar con un jurista muy distinguido y amigo de esta casa, el doctor Fernando Vargas Kemba, para que nos hable de las hazañas de otro magistrado de la JEP. Otro, sí, señor. Otro, Pedro Díaz Romero. ¿Qué hizo ese señor cuando era fiscal en el caso Santo Domingo? ¿Qué hizo? Y es por eso por lo que lo están llamando a responder, ¿no es cierto? Sí, señor, por eso le llama la fiscalía. Muy bien.
De modo que nada más oportuno que hablar con quien defendió a nuestros muchachos de la Fuerza Aérea Colombiana, a los que han maltratado y han condenado con las presiones de las FARC y de los izquierdistas como Pedro Díaz Romero, incrustados en el Poder Judicial colombiano, para perseguir a nuestros héroes de las fuerzas militares y para condenarlos y para resolverles el problema a los bandidos de las FARC. Esperemos que a los de la JEP no se les ocurra pedirlos para investigarlos ellos mismos. Pero probablemente. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pues yo esperaría que no. Ideas. En un ratico Pedro Díaz Romero pidiéndole socorro a la JEP de donde está. Porque se han demorado con Bermeo, ¿no? Muy bien. ¡Ave María! Y nada, y de Santrich no dicen una sola palabra. Pero que Bermeo vaya listando las maletas, Estados Unidos lo analiza muy de cerca. Muy bien. En un minuto, Fernando Vargas Kemba estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Y hablábamos con ustedes. Al oído. Al oído. 7:46. Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena. Doctor Fernando Vargas Kemba, muy buenos días. Doctor Londoño, buenos días. Qué gusto poder tener esta oportunidad de estar en su programa. Le agradezco mucho y mi saludo muy cordial a todo el equipo periodístico suyo y a todos sus oyentes. Bueno, ahí sí peleo con usted porque el gusto es nuestro. El gusto no es suyo, sino nuestro. Y de nuestros oyentes, que siempre lo oímos con tanto respeto y con tanto provecho. Y ahora usted nos va a recordar, porque creo que ya lo había dicho en la Hora de la Verdad, o estoy prácticamente seguro, cómo fueron las hazañas de este magistrado de la JEP, Pedro Díaz Romero, en el caso de Santo Domingo, donde usted intervino defendiendo a nuestros pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana que han sido maltratados para que una justicia sesgada, como por este señor que ahora es magistrado de la JEP, para conseguir lo que debían conseguir, conducir a nuestros hombres de armas, a nuestros hombres de honor en bandidos e igualarlos con la gente de las FARC. Pero no más discursos. Díganos quién es Pedro Díaz Romero y qué hizo en el caso Santo Domingo. Doctor Londoño, sí, usted tiene toda la razón. Este es un caso escabroso. Este es un caso que en aquella época, en el 2011, fui llamado por los pilotos de la Fuerza Aérea que estaban, pues, dos ya condenados por el Tribunal de Bogotá, pendiente de que la Corte resolviera la segunda instancia, y los otros dos, el mayor Lamilla y el coronel Garzón en su momento, pues estaban con medida de aseguramiento y capturados, de manera que fui llamado por los oficiales capturados y nos reunimos, mire usted, con el mayor Lamilla capturado físicamente, realmente, y nos dimos a la tarea de leer todo el expediente, doctor Londoño, el enorme expediente que montaron con este caso. En la revisión de ese expediente, que nos llevó varios meses, encontramos una cantidad de irregularidades que dieron, pues, con la situación como se encuentra hoy, y que da con que hubo una manipulación probatoria demostrada por el entonces director de la Unidad de Derechos Humanos, que era el doctor Pedro Díaz, fiscal Pedro Díaz, y cuya falsedad probatoria, cuya manipulación probatoria produjo un fraude procesal que fue utilizado también por el fiscal actual de la JEP, que actuó como fiscal acusador en el proceso contra los pilotos que fueron condenados con las pruebas que fueron fraudulentamente manipuladas. Vea usted, doctor Londoño. En el año... ¿De cuál fiscal estamos hablando? Del fiscal... De la JEP. El fiscal general de la JEP, el doctor... Santoyo, discúlpeme. De manera que ahí están los dos. Están los dos. Los dos están en la JEP. Trabajaban los dos y los dos atendieron este caso. Bueno, adelante, doctor Vargas. Esto está interesantísimo. Esto sí es una novela, pues, policíaca de aquellas. Siga usted. Es escabroso porque, pues, esto no se justifica. De manera que, doctor Londoño, todo comenzó desde cuando el director de la Unidad de Derechos Humanos, el actual magistrado de la Corte, el doctor Pedro Díaz,
envía con fecha 17 de marzo del 2000 una comunicación con un material probatorio al FBI en Estados Unidos, en donde requería un dictamen técnico que ayudara a establecer si las evidencias recaudadas son compatibles o no con el cuerpo de un artefacto explosivo tipo clúster, dice él en su comunicado, de manera que le envía unos fragmentos, seis fragmentos. En el material que se remite, en la muestra número 1, envía 6 fragmentos metálicos, dice él, al parecer de diferente material recaudado junto a un camión ubicado en el sitio de la explosión. La muestra número 2 contiene 2 fragmentos metálicos, de los cuales al parecer hacen parte de la cabeza o parte posterior de un artefacto recaudado en el interior del camión. Pero, doctor Londoño, esto es absolutamente falso, porque estos elementos nunca fueron hallados al interior del camión ni cerca del camión. Estos elementos fueron aportados por supuestos pobladores en las diligencias posteriores que irregularmente y sin presencia de la defensa hicieron meses después. Es más, hasta 14 meses después, la Fiscalía y la Procuraduría en este proceso, recaudando pruebas que llegaban, esquirlas que llegaban en bolsas presentadas por extraños ahí, cuando ellos estaban ahí haciendo su diligencia oculta, porque le quiero recordar que en aquel entonces la competencia la tenía asignada la justicia penal militar, de manera que este era un proceso paralelo que se estaba llevando desde la Unidad de Derechos Humanos, recaudando una cantidad de pruebas ilegalmente, sin cadena de custodia, como posteriormente el doctor Montalegre Linet, defensor de estos pilotos ante la Corte Interamericana, lo alegó posteriormente, doctor, en su alegato presentado en marzo del 2012, donde dice que todo el material probatorio en que se fundaron las condenas de los pilotos y los llamamientos a juicio de los otros 2 pilotos y oficiales están soportados en pruebas que no tuvieron el soporte legal para su validez jurídico, que fueron indebidamente recaudadas, que no tuvieron cadena de custodia, es decir, una cantidad de irregularidades sobre las cuales se basó esto. Enviado esto, doctor Londoño, en el año 2000 por el doctor Pedro Díaz al FBI, también envió un fragmento recuperado en cadáver de la señora Teresa Mojica Hernández, persona que murió en el lugar de los acontecimientos, dice el informe. Doctor Londoño, al revisar el tamaño de la esquirla enviada, nos encontramos con algo verdaderamente sorprendente, y es que la esquirla enviada no corresponde en su tamaño a la esquirla recuperada del occiso del cadáver de esta señora en acta de necropsia. ¿Por qué? Porque la esquirla enviada, doctor Londoño, la tiene en el acta, reza de la siguiente manera. Permítame, le leo rápidamente el fragmento del acta. Dice extracción de esquirla recuperada en el cadáver de la señora Teresa Mojica de las siguientes características, y dice dimensiones: 1.2 por 1,4 milímetros. O sea, estamos hablando de una muestra de 1 milímetro por 1,5 milímetros prácticamente. Y la enviada, doctor Londoño, para que ustedes se sorprendan los oyentes, tiene 2 centímetros por 1 centímetro. Vea usted la diferencia de las 2 esquirlas. O sea, aquí hubo un cambalache en esta esquirla de esta señora en cuanto a la pues de centímetro a milímetro hay una diferencia monstruosa de 10 veces. Enorme, con lo cual, claro, la esquirla que mandan no corresponde a la extraída en la necropsia, pero sí corresponde a una esquirla de la bomba que ellos querían, doctor Londoño, de manera que la respuesta del FBI es seria en el sentido de que dice, hombre, la esquirla enviada sí corresponde a una bomba de las características estas y estas y estas. De manera que con esto montan la acusación, que logran la condena de los 2 pilotos y llaman a juicio a los otros 2 oficiales de la Fuerza Aérea con semejante material probatorio absolutamente manipulado, con diferencias absolutas en los tamaños de las esquirlas, y lo peor todavía, doctor Londoño, envían unas partes de cabezas de supuestas bombas clúster
que dicen haber sido recuperadas al interior del camión, y eso es absolutamente falso. Aquí hay 6 dictámenes de diferentes peritos de aquel entonces, del DAS, del CTI, de Medicina Legal, que fueron al lugar de los hechos, que está filmado todo el trabajo que hicieron de recolección de material probatorio en la escena de los hechos allí en el camión y alrededor del camión, en las 2 casas al pie del camión. Doctor Londoño, todo está filmado. ¿Cómo no ver unos aparatos tan grandes que no los detectaron estos peritos, que luego dicen que fueron recuperados al interior del camión, cuando jamás en ningún acta, en ningún video se vieron estos elementos, de manera que fueron puestos posteriormente, a los meses posteriores, en esas diligencias extrañas que hacían estos fiscales? Luego al camión no lo bombardearon desde el aire los de la FAC, sino cómo fue la explosión del camión. Doctor Londoño, los 6 dictámenes de las esquirlas, de las partículas extraídas del camión y de la casa vecina del camión que estaba a un par de metros, las 6 dictámenes son claros en decir que son nitritos y nitratos con amoníaco, o sea, eso es una bomba casera, no hay ningún dictamen pericial hecho en aquellas diligencias con material recolectado ahí en el sitio. Una bomba casera puesta por las FARC. Puesto por las FARC, eso es lo que había dentro del camión, esperando a que llegaran los soldados para estallarla. Además también los informes dicen que los techos, los agujeros de los techos, no corresponden a proyectiles superior inferiores, lo que quiere decir que tampoco es cierto que hayan ametrallado, y entre otras cosas ninguna necropsia de los 17 muertos, doctor Londoño, dice tener proyectiles de armas de fuego, de manera que esto fue una bomba puesta por las FARC, que asesinó 17 personas, pero además los fiscales están comprometidos, están denunciados, doctor Londoño, permítame, le refresco un poquitico la memoria a los oyentes, y es que los mismos pilotos presentaron denuncia penal contra estos, para que se investigaran estas irregularidades, el 13 de diciembre del 2011. En el 2012 nos constituimos en parte civil, y bueno, doctor, ahí están, estos señores fiscales han sido, el señor Pedro Díaz fue llamado a indagatoria, pero pues yo, por asuntos ya distintos de mis obligaciones, me retiro del proceso, y el proceso ha continuado en manos de otros abogados que en este momento pues creo que me han comentado que parece que hasta el material probatorio se desapareció de la fiscalía, doctor. Ah, caramba. De manera que todas esas esquirlas y todas esas bombas y todas esas pruebas de que fueron las FARC y no la Fuerza Aérea las que atacaron el poblado de Santo Domingo se desaparecieron del proceso. Doctor Londoño, pese a que en el año 2012 los pilotos de la Fuerza Aérea le solicitaron al entonces fiscal general que protegiera esa evidencia material probatoria del caso Santo Domingo para evitar, dice textualmente el comunicado, que los funcionarios hoy denunciados puedan, a través de sus contactos e influencias al interior de la Fiscalía, desaparecer o suplantar las evidencias que obran dentro de la mencionada investigación. De manera, doctor Londoño, que esta es la verdad, y lo que es terriblemente paradójico es que este caso pues va a prescribir, porque los fiscales están denunciados desde el 2011, desde el 2012 se actúa ya como parte civil, y no ha sido posible, doctor Londoño, que ese proceso avance en la justicia ordinaria. Por supuesto que en la JEP pues será muy complicado, porque los dos son, uno fiscal de la JEP y el otro es fiscal director de la unidad de fiscalía de la JEP, y el otro es magistrado importante de la JEP, presidente de sala, de manera que ahí es bien complicado, doctor Londoño, que estos pilotos o que la Fuerza Aérea pueda obtener una justicia recta, imparcial, limpia, a menos que pues se den cuenta al interior de la JEP que este es un escándalo para la misma JEP. Bueno, aquí tengo pues una certificación de la Fiscalía sobre Germán David, dirigida al doctor Germán David Lamilla Santos. ¿Esto es el mismo piloto de la Fuerza Aérea? El coronel, el teniente coronel, sí señor. Teniente era coronel teniente aquí. En ese tiempo. A ver si soy capaz de leer, porque está en letra muy pequeña. De manera atenta y de conformidad con lo ordenado por la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en la resolución de fecha 6 de marzo del año en curso,
me permito comunicarle que se ordenó remitir por competencia el proceso de la referencia adecuando contra el magistrado fiscal especial para la paz Pedro Elías Díaz Romero a la Cámara de Acusaciones, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para lo de su cargo. De manera que este proceso contra Pedro Díaz Romero está en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y allá lo mandó la Fiscalía General de la Nación. Con lo cual, pues ya podemos sacar conclusiones, doctor. Exactamente, ya podemos sacar conclusiones y ya podemos saber qué fue lo que pasó. En Santo Domingo, resumimos, la Fuerza Aérea Colombiana en las vecindades del poblado, a buena distancia del poblado, la Fuerza Aérea se trenzó en combate con estos bandidos de las FARC, los bombardeó desde el aire en una mata de monte en la que estaban refugiados y posteriormente las FARC asesinaron a unas personas en el poblado de Santo Domingo volando un camión donde había ¿cuántas personas? ¿14 eran? Mueren 17 personas, doctor. 17 personas y vinieron todos los experticios, todos los dictámenes, levantamientos del cadáveres, todas las pruebas que dicen exactamente esto que les estoy repitiendo a ustedes. Y 14 meses después aparecen unos señores de la Fiscalía y de la Procuraduría a hacer pruebas y las encontraron 14 meses después. La gente les traía las pruebas de los bombardeos que sí había hecho las FARC en la mata de monte, la FAC, a mucha distancia y las hicieron pasar como si hubieran estado en el poblado de Santo Domingo. Es decir, un fraude procesal evidente por el que debe estar en la cárcel el señor Pedro Díaz Romero y no de magistrado ante la JEP. Claro, ese es el resumen, ¿no es cierto? A grandes rasgos. Sí, doctor, anotándole algo muy rápidamente, ningún levantamiento se hizo en el sitio de los hechos, es que las FARC estaban en el caserío y permanecieron durante varios días después de los combates, doctor Londoño, o sea, el ejército no llega al caserío sino hasta como 8 días después de los combates, de manera que las FARC estaban en el caserío, los levantamientos de los cadáveres, cuando estalla esa bomba de las FARC en ese camión, no lo hicieron ahí en el sitio, sino que cogieron los muertos y los metieron en unos carros que se ve en el video. Es que el asunto de este caso, doctor Londoño, también es muy especial porque tiene un video en directo filmado por un Skymaster que estaba tomando todo. Es que es la mejor prueba de lo que ocurrió allí, es ese video que también fue indebidamente interpretado por el tribunal y por la corte. Doctor Londoño, estos cadáveres aparecieron en Caño Limón, en el hospital de Tame, en el hospital de Saravena, y lo increíble es que todas las necropsias son firmadas por un mismo médico, lo que es imposible. No se tomaron fotografías de los cadáveres, los occisos llegaron desnudos, a otros se les desaparecieron las ropas. Es decir, doctor Londoño, y luego en la investigación tocó excluir algunos occisos porque estaban muertos por cuchillo y otros motivos, de manera que ahí amontonaron de todo, doctor Londoño. ¡Qué horror! Doctor Fernando Vargas Kemba, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Con mucho gusto y gracias, doctor Londoño, muy gentil. Bueno, aquí queda presente cómo son los magistrados de la JEP, ¿no? Y cómo es el señor fiscal de la JEP que está metido también en este proceso porque actuó como fiscal en el caso de Santo Domingo. Esa es la JEP, esa es la Justicia Especial para la Paz que tenemos aquí en Colombia. Muy bien. De manera pues que vamos a ver qué dice la Comisión de Acusaciones con el muy abundante material probatorio que hay contra Pedro Díaz Romero. Y si sigue por ahí, por la misma línea, entonces el fiscal de la JEP terminará exactamente metido dentro del mismo proceso. Quisieron perseguir y condenar injustamente pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana para encubrir los crímenes que cometieron las FARC en el poblado de Santo Domingo. Ese es el resumen de la historia. Y estábamos con Fernando Vargas Kemba, director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. 8 de la mañana, 4 minutos. Sigan con nosotros. Esta es la Hora de la Verdad.